Bienvenidos aventureros y curiosos. Hoy nos embarcamos en una expedición virtual por las nevadas y místicas montañas del Himalaya, en busca de una de las leyendas más enigmáticas y elusivas del planeta, el Yeti, también conocido como el abominable hombre de las nieves. Prepárate para explorar historias fascinantes, avistamientos intrigantes y teorías que desafían nuestra comprensión de lo posible. ¿Estás listo para desentrañar el misterio? Comencemos esta aventura juntos. No olvides darle like y suscribirte para no perderte ni un detalle. ¡Vamos allá! El Yeti, también conocido como el abominable hombre de las nieves, es una criatura mítica que se dice habita en las regiones del Himalaya en Asia. Su origen es profundamente arraigado en las tradiciones y la mitología de los pueblos indígenas de esta región. En Nepal se le conoce como Yeti. En el Tíbet se le llama Migoi, que significa hombre salvaje. Estas criaturas son consideradas por algunos como seres espirituales de las montañas, mientras que otros creen que son criaturas físicas que aún no han sido descubiertas por la ciencia. La existencia del Yeti se dio a conocer al mundo occidental en el siglo XIX gracias a los relatos de exploradores europeos. Sin embargo, no fue sino hasta principios del siglo XX que la fascinación por esta criatura comenzó a crecer, en parte debido a las expediciones al Monte Everest que pusieron al Himalaya en el foco de atención internacional. Uno de los primeros relatos significativos provino del fotógrafo y montañista británico Charles Howard Bury, quien lideró la expedición al Everest en 1921. Reportó haber encontrado huellas grandes que su guía Sherpa atribuyó a el hombre salvaje de las nieves. Las dimensiones de las huellas solo podrían pertenecer a un gigantesco bípedo desconocido. El mito del Yeti ha capturado la imaginación del público a nivel mundial, apareciendo en películas, libros, programas de televisión y como parte de diversas teorías de conspiración. Su figura es a menudo utilizada en marketing y como atractivo turístico en la región del Himalaya. A pesar de la falta de pruebas concluyentes sobre su existencia, el Yeti permanece como un símbolo poderoso de lo desconocido y la exploración de los rincones más remotos de nuestro planeta. La mayoría de estas pruebas se pueden clasificar en varias categorías, como huellas, avistamientos, artefactos físicos y análisis genéticos. A continuación, detallaremos los tipos de evidencia más significativos y lo que han aportado a la búsqueda del Yeti. Huellas en la nieve son el tipo más común de evidencia. Muchas expediciones han fotografiado huellas grandes en la nieve, que se alega pertenecen al Yeti. Por ejemplo, en 1951, Eric Shipton capturó fotografías de huellas a gran altitud en el Himalaya, las cuales son algunas de las más citadas y emblemáticas evidencias del Yeti. Algunos expertos han sugerido que estas huellas podrían ser el resultado de condiciones de nieve que alteran la apariencia de huellas de animales más comunes, como osos o lobos. Muestras de pelo. Se han encontrado pelos que supuestamente pertenecen al Yeti. Estudios genéticos han proporcionado resultados variados. En algunos casos, se ha demostrado que pertenecen a animales conocidos. Otros artefactos incluyen supuestas pieles y excrementos. Al igual que con las muestras de pelo, los análisis de estos materiales no han proporcionado evidencia concluyente de la existencia del Yeti. Estudios de ADN han sido realizados en muestras que supuestamente provienen del Yeti. Por ejemplo, un estudio de 2017 publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B analizó el ADN de muestras del Yeti y encontró que pertenecían a osos locales, osos pardos del Himalaya y osos negros asiáticos, y a perros en lugar de a un primate desconocido. Sin embargo, la fascinación por el Yeti persiste, y tanto la criptozoología como la cultura popular continúan explorando la posibilidad de su existencia, manteniendo vivo el misterio. Compilar todos los avistamientos y testimonios del Yeti desde sus orígenes hasta la fecha es un desafío considerable, dado el vasto número de relatos distribuidos a lo largo de los años y a través de diversas culturas. Sin embargo, te mostraré un resumen destacado de algunos de los avistamientos y testimonios más notables a lo largo de la historia, los cuales han jugado un papel fundamental en la construcción del mito y la búsqueda científica del Yeti. Los primeros relatos occidentales sobre el Yeti provienen de exploradores británicos en el Himalaya,
pero los Sherpas y otros pueblos indígenas de la región han compartido historias sobre el Yeti por generaciones, describiéndolo como una criatura grande, bípeda, con un grueso pelaje, que habita en las montañas. En la expedición británica al Everest de 1921, liderada por Charles Howard Bury, encontraron unas huellas peculiares en la nieve cerca del Everest. Describieron estas huellas como pertenecientes a un hombre salvaje de las nieves, alimentando la leyenda del Yeti. Howard Bury sugirió que podrían ser de un lobo, pero esto no detuvo la especulación sobre criaturas desconocidas en el Himalaya, convirtiéndose en uno de los primeros avistamientos del Yeti que capturó la atención mundial. En 1951, Eric Shipton, durante una expedición al Everest, capturó fotografías de unas huellas en la nieve que afirmó eran del Yeti. Estas imágenes causaron sensación y son frecuentemente citadas como evidencia de la existencia de este ser misterioso. Las huellas mostraban contornos claros que sugerían un pie grande, no humano. Las fotos de Shipton se convirtieron en un icono en la búsqueda del hombre de las nieves, impulsando aún más la fascinación por este enigma del Himalaya. En 1953, durante su histórica ascensión al Everest, Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay también reportaron haber visto huellas que algunos interpretaron como del Yeti. Este avistamiento contribuyó a la fascinación por la criptozoología en esa época, conocida como la Era Dorada. Aunque su enfoque principal era la montaña, este detalle añadió misterio a su legendaria expedición. En 1954, la curiosa anécdota de James Stewart le agregó un capítulo fascinante a la leyenda del Yeti. El actor, durante un viaje a la India, se vio involucrado en el transporte clandestino de lo que se creía era un dedo de Yeti, llevándolo de regreso a Europa para su análisis. Esta historia, que mezcla la aventura con el misterio y la figura de un reconocido actor de Hollywood, capturó la imaginación del público y reforzó el interés en la criptozoología y los misterios sin resolver del Himalaya. Don Whelans, montañista británico. Durante una expedición en 1957, afirmó haber observado a una criatura bípeda moviéndose en dos patas por debajo de su campamento a través de binoculares. Describió a la criatura como peluda y con características humanoides. La expedición de 1959, dirigida por Tom Slick en Nepal, bajo el auspicio de la Fundación Mundial de Libros, se destacó por su enfoque científico y sistemático en la búsqueda del Yeti. Reclamando haber encontrado evidencia física, como pelo y huellas, la expedición alimentó la discusión científica y el interés público sobre la existencia del Yeti. En 1970, Don Whelans, un montañista británico de renombre, mientras se encontraba en una expedición en el Annapurna, experimentó un avistamiento peculiar. Una noche, desde su campamento, Whelans observó una figura bípeda y peluda moviéndose por las pendientes. Aunque no pudo identificarla claramente, su descripción evocaba la imagen del esquivo Yeti, alimentando así las leyendas del abominable hombre de las nieves que persisten en el Himalaya. En 1986, Reinhold Messner, una leyenda viva del montañismo, se encontró cara a cara con el misterio del Himalaya. Mientras exploraba una región remota del Tíbet, Messner avistó una figura grande y peluda que se movía con una agilidad sorprendente a través de la nieve. Esta experiencia no solo capturó su curiosidad, sino que lo impulsó a emprender una búsqueda exhaustiva para entender lo que había visto. Después de años de investigación y exploración por las vastas y enigmáticas montañas, Messner llegó a la conclusión de que la criatura que observó quedaría en un enigma para la ciencia. Desde los años 60, el interés por el Yeti ha llevado a numerosas expediciones científicas a las remotas regiones del Himalaya, todas con el objetivo de encontrar evidencia concreta de esta esquiva criatura. Estas expediciones han presentado diversas pruebas, incluyendo huellas, muestras de pelo y testimonios visuales. La dificultad de encontrar evidencia irrefutable del Yeti ha llevado a algunos a considerar estas historias como parte de la mitología local o malinterpretaciones de avistamientos de animales salvajes. Sin embargo, la fascinación por el Yeti persiste, alimentada por la posibilidad de que existan aún especies desconocidas en las vastas e inexploradas regiones del mundo. La búsqueda del Yeti, por lo tanto, continúa siendo no solo una cuestión de criptozoología,
sino también un testimonio de la curiosidad humana y el deseo de explorar los misterios de la naturaleza. En 2007, Josh Gates, el presentador del programa Destination Truth, reportó un hallazgo significativo en el Himalaya, unas huellas que capturaron la atención de algunos expertos, quienes las consideraron como de las más convincentes evidencias del Yeti hasta esa fecha. Este descubrimiento generó un renovado interés en la leyenda del Yeti, impulsando debates y especulaciones en la comunidad científica y entre el público general sobre la posible existencia de este ser misterioso en las inaccesibles montañas del Himalaya. Estas huellas hasta el momento no tienen una conclusión definitiva. En 2008, una expedición japonesa en el Himalaya afirmó haber encontrado huellas que podrían pertenecer al Yeti. Este hallazgo agregó otro capítulo intrigante a la larga búsqueda del esquivo ser, reavivando el interés y la especulación sobre su existencia. En 2011, una expedición rusa en Siberia anunció un descubrimiento sorprendente: pruebas que consideraban incontrovertibles de la existencia del Yeti. Sin embargo, estas afirmaciones fueron recibidas con escepticismo por la comunidad científica. A menudo, el entusiasmo inicial por tales descubrimientos se ve moderado por la necesidad de análisis rigurosos y verificación independiente, elementos esenciales en el método científico. A lo largo de los años, las historias sobre el Yeti han entrelazado a comunidades del Himalaya con el misterio y la majestuosidad de su entorno. Más que simples relatos, estos testimonios de locales y sherpas reflejan un profundo respeto por las montañas y sus secretos. En cuanto a estos relatos locales, exploramos algunas de estas anécdotas que perpetúan la enigmática presencia del Yeti en la vida y la cultura de la región, como por ejemplo un anciano sherpa compartió con un grupo de excursionistas la historia de cuando era joven y se encontró con el Yeti en un paso de montaña. Describió a la criatura como inmensamente fuerte, con un pelaje grueso que le cubría todo el cuerpo excepto la cara, que era sorprendentemente humana. El anciano advirtió que el Yeti no era un ser maligno, pero prefería el aislamiento y podía volverse peligroso si se sentía amenazado o invadido en su territorio. Una historia popular entre los sherpas habla de un grupo de niños que se perdieron en las montañas durante una tormenta de nieve. Según el relato, un Yeti apareció y guió a los niños de regreso a su aldea, protegiéndolos del frío y los peligros del camino. Este relato pinta al Yeti no como una criatura temible, sino como un guardián de las montañas con un lado benevolente. Un joven sherpa que trabajaba como guía en expediciones contó sobre una noche en campamento, cuando escuchó pasos afuera de su tienda. Pensando que era uno de sus compañeros, salió a investigar, solo para encontrarse con una figura alta y peluda que se alejaba rápidamente en la oscuridad. Aunque no vio la cara, estaba convencido de que el tamaño y la forma no correspondían a ningún animal conocido en la región. Una mañana, un agricultor local descubrió huellas enormes en la nieve cerca de su casa. Las huellas eran demasiado grandes para ser humanas y no coincidían con las de los animales locales. Aunque nunca vio al Yeti, el agricultor y sus vecinos interpretaron las huellas como un signo de que la criatura había pasado por allí durante la noche, alimentando las historias y el respeto hacia el misterioso habitante de sus montañas. Un monje budista en un monasterio remoto del Himalaya relató cómo, durante una meditación nocturna, vio a una criatura grande y silenciosa observándolo desde la distancia. Describió una sensación de paz y no de miedo, creyendo que el Yeti estaba curioso sobre las actividades humanas, pero no deseaba interferir. Estas anécdotas, transmitidas de generación en generación, reflejan la relación compleja y multifacética que los locales y sherpas tienen con la leyenda del Yeti. Para muchos, el Yeti es más que una simple criatura. Es un símbolo del misterio y la majestuosidad de las montañas del Himalaya. Las interpretaciones y teorías científicas sobre el Yeti no podrían faltar en esta expedición sobre el mítico Yeti, abarcando desde explicaciones completamente naturales y biológicas hasta reflexiones más escépticas sobre la psicología humana y el folclore. A continuación, te presentaré algunas de las teorías e interpretaciones más prominentes y cómo han intentado explicar la existencia del Yeti a lo largo de los años. Misidentificación de animales locales.
Una de las explicaciones más comunes es que los avistamientos del Yeti son en realidad observaciones de animales conocidos, mal interpretadas o exageradas, incluyendo a animales como el osos, monos o lobos. Especies no descubiertas. Algunos criptozoólogos y exploradores sugieren que el Yeti podría ser una especie de gran primate, o incluso un homínido, aún no descubierto por la ciencia moderna. Una teoría más especulativa sugiere que el Yeti podría ser un descendiente o remanente de antiguos humanos o parientes cercanos, como los neandertales o los denisovanos, que de alguna manera sobrevivieron en áreas remotas. Otras teorías sugieren que los avistamientos del Yeti pueden ser explicados por fenómenos psicológicos, incluyendo la pareidolia, interpretación errónea de estímulos visuales vagos como caras o figuras reconocibles, o el pánico en situaciones de aislamiento y miedo. Otros argumentan que el Yeti es una construcción cultural, una forma de folclore que sirve para explicar lo desconocido o para transmitir lecciones morales o advertencias dentro de las comunidades. Una teoría popular sugiere que varios gobiernos, especialmente aquellos en regiones del Himalaya, han encontrado evidencia concreta de la existencia del Yeti, pero han elegido ocultarla al público. Las razones propuestas varían desde evitar el pánico hasta proteger al Yeti de cazadores y turistas. Otra teoría sugiere que el Yeti es el resultado de experimentos genéticos antiguos o modernos, posiblemente llevados a cabo por civilizaciones avanzadas o incluso extraterrestres. Según esta teoría, el Yeti sería un híbrido entre humanos y otra especie, posiblemente creada como una forma de trabajador o guerrero. Algunas teorías van más allá y proponen que el Yeti tiene conexiones con extraterrestres, argumentando que estas criaturas son en realidad seres de otros planetas dejados aquí como guardianes de bases subterráneas secretas. La falta de evidencia concluyente sobre el Yeti a veces se explica por su supuesta habilidad para ocultarse o su naturaleza no terrenal. Una de las teorías más fascinantes es que el Yeti no es de nuestro mundo o dimensión, sino un visitante de un plano de existencia diferente. Esta idea sugiere que el Yeti puede aparecer y desaparecer a voluntad, explicando por qué es tan esquivo y por qué la evidencia de su existencia es tan difícil de capturar de manera definitiva. En resumen, las teorías científicas y las interpretaciones sobre el Yeti abarcan un amplio espectro, desde explicaciones naturales basadas en la biología y la antropología, hasta consideraciones psicológicas y folclóricas sobre su papel en la cultura humana. A pesar de la extensa búsqueda e investigación, el Yeti permanece como un misterio, situado en la frontera entre la ciencia y la leyenda. La búsqueda del Yeti ha generado no solo innumerables historias y expediciones, sino también una serie de datos y curiosidades fascinantes que quizás no sean ampliamente conocidos, tales como que el origen del nombre Yeti, la palabra Yeti, proviene del tibetano Ye-te, que significa esa cosa allí. Este nombre refleja el misterio y el enigma que rodea a esta criatura desde sus primeras menciones. Otro dato como que Nepal emitió en 1959 3 sellos postales con la imagen del Yeti, mostrando la importancia cultural del mito para este país. Los sellos son coleccionables muy buscados hoy en día. También que un monasterio en Pangboche, Nepal, afirmaba tener la mano de un Yeti. En la década de 1950, parte de un dedo Yeti fue contrabandeado a Occidente para ser analizado. La historia involucra al actor James Stewart, quien supuestamente ayudó a contrabandear el dedo fuera de India en una caja de maquillaje. A medida que la tecnología ha avanzado, también lo han hecho las expediciones en busca del Yeti. Drones, cámaras de trampa y análisis de ADN ambiental son algunas de las herramientas modernas utilizadas para buscar evidencia del Yeti sin necesidad de encontrarlo físicamente. El Yeti ha sido protagonista o ha aparecido en numerosas películas, programas de televisión, libros y videojuegos, a menudo retratado de manera humorística o como un ser misterioso y esquivo. Algunas regiones del Himalaya celebran festivales en honor al Yeti, lo que refleja la profunda integración de este ser en la cultura local. Estos eventos no solo celebran al mítico Yeti, sino que también promueven la cultura y el turismo en estas áreas. Estos datos resaltan la compleja mezcla de mitología, cultura, exploración y ciencia que rodea al Yeti, demostrando que, más allá de la búsqueda de un mítico ser, la leyenda del Yeti
toca muchos aspectos de la curiosidad humana y el deseo de explorar lo desconocido. La leyenda del Yeti, una criatura que camina en la delgada línea entre mito y realidad, sigue fascinándonos. Desde las alturas nevadas del Himalaya, nos llama a cuestionar lo que creemos saber. Si este viaje a través de los misterios del Yeti te ha intrigado, no te olvides de darle like y suscribirte para descubrir más enigmas del mundo. ¿Crees en la existencia del Yeti o tienes alguna teoría propia? Deja tus comentarios abajo. Recuerda, tu opinión es crucial en esta exploración de lo desconocido. Dale like, suscríbete y comparte tus pensamientos. Nos vemos en la próxima aventura.